Bien, estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, de Género y Delitos Sexuales. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Joshua Salazar, quien nos va a exponer el tema de acoso sexual y chantaje sexual. El doctor Joshua Salazar es maestro en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con cursos de especialización en Derecho Penal Económico y Delitos de Corrupción de Funcionarios, autor de diversos artículos científicos sobre la materia y es abogado litigante y profesor universitario a cargo de los cursos de Derecho Tributario y Derecho Procesal Tributario en la Universidad Tecnológica del Perú. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho a Familia, Violencia Familiar de Género y Delitos Sexuales. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos completamente seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Correcto, muchas gracias por la presentación. A ver, voy a compartir pantalla para que podamos visualizar una presentación que nos va a acompañar a lo largo de la exposición. Bien, si se me escucha perfectamente, Sí, sí, doctor, se le logra escuchar perfectamente y se logra ver las diapositivas también. correcto, muy amable. Bueno, en principio, agradecer por la presentación y también a Bill Oyer por la oportunidad que nos brinda para poder compartir a través de estos medios algunas reflexiones en torno a temas tan interesantes, tan relevantes relacionados a la violencia de género y también, qué duda cabe, a los delitos sexuales. En cuanto a lo que concierne a mi persona, se me ha asignado para poder comentar algunos aspectos sustanciales relacionados a los delitos de acoso sexual y chantaje sexual. Bien, vamos a lo largo de esta sesión a dar algunos comentarios, algunas reflexiones que se relacionan principalmente a estas dos figuras delictivas, que se vinculan también a otros tipos penales sexuales de mayor gravedad, que son los delitos de tocamientos indebidos y los delitos de violación sexual, que han sido también parte de este programa de estudios a cargo de Bill Lawyer. Entonces, importante es, estimados, tener en consideración que el acoso sexual es entendido como una de las tantas formas a través de las cuales se manifiesta la violencia contra la mujer. Lo dice, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que fue aprobada por el Perú en el año 1996. En el año 1996, el Perú aprueba, dentro de nuestra legislación, la Convención de Belén do Pará, que establece en su artículo 2, literal B, que se entiende que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, pero no solo aquella que se materializa a través de la violación sexual, el abuso sexual, la trata de personas, la prostitución, sino que también se comprende dentro de todo este conjunto de acciones violentas el acoso sexual. Bien, el acoso sexual entonces conforma todo este conjunto de acciones lesivas que se dirigen principalmente contra la mujer. Y fíjense ustedes que este literal B aclara que el acoso sexual puede tener incidencia no solo en el lugar de trabajo o instituciones educativas, sino en cualquier lugar, ¿no? Lo que importa, pues espacios privados que por razones propias de la intimidad no son conocidas públicamente. Entonces, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, a través de esta lámina, que el Ministerio de la Mujer en el año 2023 arroja un informe en el que precisa que para entonces se identificaron o se denunciaron 475 casos de acoso sexual en espacios públicos. ¿Significa ello que fueron todos los casos de acoso sexual que se cometieron en dicho año? La respuesta indudablemente es que no, porque se precisa a través de esta nota que fueron casos de acoso sexual que tuvieron lugar en espacios públicos. ¿Y qué sucede? Que muchas veces las víctimas de esta manifestación de violencia contra las mujeres no ponen a conocimiento de las autoridades competentes los hechos de los cuales
son víctimas, ¿no? Estos hechos de los cuales resultan agraviadas. ¿Y ello por qué? Porque muchas veces no son atendidos con la seriedad del caso y las manifestaciones que brinda la misma víctima son tomadas en cuenta como si se tratara de un berrinche, de una exageración, o buscan justificar esta conducta de acoso sexual diciendo que la víctima no se vestía de manera adecuada o que tiene un patrón de vida reprochable moralmente, y por lo tanto estas denuncias que se ponen a conocimiento de la autoridad son directamente descartadas. Entonces, se desconoce este sistema de violencia de género que ataca a la mujer por su rol de mujer, por no respetar estereotipos que se imponen a través de conductas sociales que han venido imponiéndose, ¿no? A través de los años, propia de una cultura machista. Entonces, ¿a qué nos llevaba ello? A que las víctimas de acoso no pusieran a conocimiento de las autoridades dichas situaciones. ¿Y qué provocaba ello? Que eventualmente estas situaciones de acoso trascendieran y llegaran incluso a otros resultados más lamentables, como son las violaciones sexuales, como son los feminicidios. Veamos, por ejemplo, en el lado derecho de esta lámina, cómo es que en un ranking respecto de los registros de acoso sexual callejero, el Perú ocupó nada más, nada menos que el puesto 2 en América Latina. Es un dato preocupante para nuestra realidad, pero que bien refleja justamente cuál es la situación por la cual atraviesa el Perú. Ahora, ¿qué pasaba antes de septiembre del 2018? Antes de septiembre del 2018, las víctimas de acoso no podían poner en conocimiento estos hechos y que esperaran un resultado favorable en cuanto al castigo que se buscaba para quienes acosaban a las víctimas. ¿Por qué no sucedía ello? Porque sencillamente antes de septiembre del 2018 no se encontraba regulado dentro de nuestro Código Penal las figuras de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. No existía dentro de nuestra legislación penal estos comportamientos delictivos que ahora vamos a revisar en clase. Fue recién a partir de septiembre del 2018 que a través del decreto legislativo 1410 se incorporaron estos cuatro tipos penales. Bien, ¿en dónde es que fueron ubicados? Pues en los artículos 176b, el acoso sexual, y en el artículo 176c, el delito de chantaje sexual. Esto es dentro del capítulo cuarto, los delitos que violentan la libertad sexual. Tenía razón de ser que se incorporaran estos tipos penales dentro de este catálogo referidos a los delitos de violencia contra la libertad sexual. La respuesta es afirmativa. La respuesta es afirmativa, porque el Estado se encuentra obligado a defender a la persona humana y a salvaguardar el respeto de su dignidad. Y dentro del artículo 2 de la Constitución vamos a encontrar que son derechos fundamentales de la persona, la libertad y su seguridad humana. Naturalmente, dentro de la libertad vamos a encontrar distintas dimensiones, entre los que cabe destacar la libertad sexual. La libertad sexual que viene a ser entendida, ¿correcto? Tanto desde un aspecto positivo como desde un aspecto negativo. De acuerdo a la concepción tradicional, la libertad sexual puede entenderse compuesta a partir de estos dos aspectos, el positivo y el negativo. Es positivo porque implica reconocer que una persona tiene la capacidad para determinar las circunstancias en las que desea o decide involucrarse en un acto de connotación sexual. Uno, a partir de tener libertad sexual, está en su plena facultad de decidir cuándo sostener el acto sexual, con quién sostener el acto sexual, cómo sostener el acto sexual. Entonces,
Es la libertad sexual en su aspecto positivo que nos va a llevar a respetar la decisión de la persona a escoger tales factores. Bien, pero también tenemos un aspecto negativo dentro de esta concepción de la libertad sexual, que está más bien referida a la capacidad que tiene una persona para rechazar, sostener un comportamiento de índole sexual, lo que significa que si es que en un determinado momento una de las personas decide no continuar con el acto sexual en desarrollo, va a tener que respetarse su decisión porque está haciendo uso de su o ejercicio de su libertad sexual en este aspecto negativo. ¿De acuerdo? Salina Siccha, un autor bastante conocido, refiere que la libertad sexual no se enfoca desde un concepto puramente positivo, ¿no? Sino que debe comprenderse también un sentido negativo, de tal manera que pueda obligarse a una persona a que participe, ¿no? En un acto sexual de manera forzosa. Bien, no es entonces válido que a través de la violencia, que a través de la amenaza, se le coaccione a una persona para someterla y que de manera forzosa participe en un acto de connotación sexual, puesto que de ser ese el caso, se estaría violentando su libertad sexual y por lo tanto se estaría incurriendo en algún tipo penal de los que están previstos en el código. Ahora bien, dentro del delito específico de acoso sexual, vamos a dar lectura a la construcción que ha tenido a bien darse y nos señala que el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. En un segundo párrafo se refiere que la misma pena merecerá aquella persona que realice la misma conducta, pero que se apoye en el uso de cualquier tecnología de la información o de comunicación. Ahora, he resaltado o colocado en azul los verbos rectores, ¿no? Los verbos rectores que conforman este tipo penal. Esto es el que vigila, ¿no? El que persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona. Bien, es importante hacer hincapié en que este tipo penal precisa que estos verbos rectores se realicen sin el consentimiento de la víctima. Lo que quiere decir que si se realizan con el consentimiento de esta última, estos comportamientos vienen a ser atípicos, no trascienden y por lo tanto no adquieren esta relevancia penal que se castiga a través de este tipo ubicado en el artículo 176p, ¿no? Tiene circunstancias agravantes específicas que castigan con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años si es que se verifica la concurrencia de estos supuestos, que la víctima es una persona adulta mayor, se encuentra en estado de gestación o es una persona con discapacidad. El numeral 2 refiere que se trate de una víctima, ¿no? Que haya tenido con el agente una relación de pareja de convivientes o cónyuges o tengan algún vínculo parental hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Cuando la víctima habita en el mismo domicilio que la gente o comparten espacios comunes, cuando la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación, cuando la víctima, ¿no? O la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral. Y finalmente, cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. ¿Qué duda cabe que estas circunstancias agravantes específicas implican un mayor prevalimiento por parte del sujeto activo? Fíjense ustedes, cuando se trata de una relación laboral, podría tratarse del jefe, ¿no? O de la jefa que quisiera aprovecharse de su posición dentro de una empresa, dentro de una institución para acercarse, para hostigar, para asediar a su asistente. Entonces hay una situación de prevalimiento, ¿correcto? Aquí, en el numeral 2 por ejemplo, vemos que hubo o existe una relación de pareja, ¿no? Esto es, hay una relación de confianza de la cual se aprovecha la gente para incurrir en estos comportamientos delictivos. Muchos piensan que por el hecho de haber terminado una relación, tienen aún
el permiso, ¿no? De hostigar a quien fue su pareja, de insistir en invitaciones que tendrían un propósito de realizar un acto de connotación sexual. Entonces creen que por el hecho de haber tenido una relación de pareja, pues los actos señalados no tendrían mayor relevancia. Y ello ya vemos que más bien ameritaría la imposición de una pena más grave, como es la establecida en este numeral 2 de este eh, número importante de circunstancias agravantes específicas del delito de acoso sexual, ¿correcto? Un dato interesante a recalcar es que se señale que la víctima debe tener entre 14 y menos de 18 años. Esta es una circunstancia agravante específica, lo que nos quiere decir que cuando estemos analizando un caso y querramos aplicar el tipo base, la víctima debería de ser mayor de edad, ¿no? Tener más de 18 años de edad. Algunos autores consideran que podría ser víctima del delito de acoso sexual cualquier persona, lo que comprendería también a niños, niñas que tendrían de 13 años para abajo. ¿Sería ello adecuado sostener? Pues la respuesta en principio es que no. Ya el tipo penal refiere que este castigo recaerá respecto de quien vigila, persiga, hostiga o busca establecer contacto con una persona sin el consentimiento de esta última para llevar a cabo actos de connotación sexual. Si es que hablamos ya de consentimiento respecto de estas propuestas o respecto de estos fines que se buscan, vamos a considerar necesariamente que se trata de una persona mayor de 14 años, pues hay que recordar que el consentimiento se reconoce a partir de que una persona tiene libertad sexual. Esto es la capacidad para decidir si se involucra o no en una escena con repercusiones, con contenido sexual. De tal forma que si es que no hubiera tal consentimiento, esto es, que la víctima no tuviera dicha posibilidad de decidir, porque justamente no tiene la libertad sexual, estaríamos más bien refiriéndonos a personas que tuvieran indemnidad sexual, ¿no? La indemnidad sexual las tienen las personas, niños, niñas, menores de 13 años. Entonces, si es que nos preguntan si cualquier persona podría ser víctima de acoso sexual, la respuesta debe ser que no, que solo pueden ser víctimas de acoso sexual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 176b, aquellas personas que tienen de 14 años para arriba, porque justamente son ellas que les pueden consentir estos actos orientados a tener un acto sexual, ¿no? Un acto de connotación sexual, que pues pueden entenderse como insinuaciones sexuales, ¿no? Proposiciones, ¿no? Invitaciones a sostener un encuentro sexual, y de allí que quepa hacer esta distinción. ¿Qué entendemos en cuanto a los elementos del delito de acoso sexual? Bueno, en principio que cualquier persona con capacidad penal, esto es, en uso de sus condiciones mentales, ¿no? Pueda realizar estos comportamientos como vigilar, perseguir, asediar. No es un tipo penal especial porque no se requiere una condición específica para efectos de que se consume o se configure el hecho delictivo. Ya vemos cómo la redacción de este delito empieza con el anónimo el que, ¿no? Entonces, cualquier persona puede ser autor de este ilícito. Situación distinta es que tenga una condición específica, como puede ser esta dependencia o subordinación propia de una relación laboral, pero viene más para efectos de agravar la pena que se le impone por precisamente aprovecharse de esa situación. Entonces, cualquier persona puede ser sujeto activo de este tipo penal. Se trata de un delito común. Ya hemos dicho que en cuanto al sujeto pasivo, puede ser cualquier persona mayor de 14 años de edad. Bien, principalmente, ¿no? De acuerdo a los registros que hemos anotado, suelen ser mujeres. Ahora, ¿a través de qué medio es que vamos a verificar la concurrencia de
estos verbos rectores, pues puede ser cualquier medio, ¿no? El tipo penal así lo establece. Puede ser de cualquier forma. Bien, e incluso parecería innecesario este segundo párrafo, ¿no? Que indica que la misma pena tiene quien emplea para estos efectos cualquier tecnología de la información. ¿Sería ello necesario si es que ya en el primer párrafo se señala que pueden ser cometidos de cualquier forma? Pues parece que no, porque ya señalar que puede ser cometido a través de cualquier forma comprendería también que se utilicen estos medios tecnológicos. En cuanto a los verbos rectores, tenemos el vigilar, que implica el hacer una suerte de observación, ¿no? Detenida respecto de la víctima, ¿no? Tenemos también como verbo rector el perseguir, que es hacer una labor de seguimiento, ¿no? De búsqueda. Tenemos otro verbo rector que es el asediar, que es el presionar con insistencia. Pensemos en las constantes invitaciones que se le hacen a la víctima para poder tener un encuentro en un hotel, para poder encontrarse en la casa del sujeto activo y así tener intimidad, entre otros supuestos. Entonces viene este verbo asediar a significar este tipo de insistencias. Bien. Y por último tenemos el verbo rector de hostigar, que está referido más bien a las molestias que pudieran perturbar la tranquilidad de la víctima, ¿no? Llega al punto de hostigar, de cansar, de causar molestia, producto de todos estos comportamientos. Como bien jurídico, hemos referido que se lesiona la libertad sexual, porque a través de estos actos que implican observar, perseguir a la víctima, se persigue un propósito de consumar actos de contenido sexual, ¿no? De connotación sexual. Y de allí que se busque quebrantar, exponer a una situación de riesgo esa capacidad de decisión, de rechazo que tiene la víctima en estos casos. Se quebranta, por lo tanto, o se ve puesta en riesgo este bien jurídico protegido, que es la libertad sexual, puntualmente. Y en cuanto al aspecto subjetivo, se trata de un comportamiento doloso que implica conocimiento y voluntad, esto es, que la víctima haya exteriorizado, le haya hecho saber al sujeto activo que no consiente estos actos que él utiliza, que él emplea, que él acude, como viene a ser el asediar, el hostigar, y que a partir de dicho conocimiento lo ignora y más bien persiste en su propósito. Entonces, él tiene sabido que hay tal rechazo por parte de la víctima, y de allí que tenga conciencia de que su comportamiento quebranta justamente estos deberes de respeto, de mantener distancia, de no perturbar la tranquilidad de la víctima. ¿Y por qué decimos también que además del dolo debe verificarse un elemento de tendencia interna trascendente? Porque el tipo penal así lo refiere, que estos comportamientos tienen un propósito, tienen una finalidad, que es llevar a cabo actos de connotación sexual. Entonces, no solo basta con saber que está vigilando, persiguiendo a su víctima, ¿no? Para tener algún contacto con ella, sino que debe a partir de ese comportamiento buscar sostener actos de connotación sexual. Entonces, decimos que necesita verificarse el dolo, pero también este elemento de tendencia interna trascendente. Ahora, a diferencia del delito de acoso, no se establece en la redacción del acoso sexual que dichos comportamientos de vigilar, perseguir, asediar y hostigar alteren la tranquilidad de la víctima. Pero si es que estamos analizando este tipo penal de acoso sexual, no podría ser la otra forma de entenderse. No es que con un piropo esporádico estemos ante un delito de acoso sexual, sino que hace falta perseguir a la víctima, lo que implica una constancia en el tiempo. Y así se ha resuelto, fíjense ustedes, en una jurisprudencia que, si bien pertenece a la República de Colombia, su Corte Suprema de Justicia, nos brinda datos
para poder entender cuándo es que un acto sexual entendido como acoso deviene en legitimado para efectos de responder, sancionar penalmente a quien incurre en estos actos, y ello en observancia del principio de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Sabemos que el derecho penal, para efectos de ser legítimo, debe observar determinados principios. Y entre ellos tenemos al derecho o al principio de proporcionalidad, que implica que la gravedad que justamente implica la imposición de una pena debe corresponderse también a la gravedad de los comportamientos prescritos en la norma. Y de allí que, por ejemplo, en esta resolución se sostenga, ¿no?, que al acusado se le atribuye acoso sexual, pero fue un acto aislado, ¿no? Sin una continuidad o persistencia. Bien, entonces, lo que más bien debe sostenerse como acoso sexual y para así configurar su existencia es que se hayan realizado conductas, ¿no? Conductas, esto es, en término plural, que puedan afectar la dignidad y la libertad de autodeterminación de la persona ofendida. Lo que en buena cuenta ya nos refiere, ¿no?, que hay una exposición respecto de la víctima a verse perturbada respecto de su libertad, ¿no? Entonces, importante destacar esta jurisprudencia, porque si es que analizamos los supuestos de acoso sexual, vamos a percatarnos que ya sus verbos rectores sugieren, ¿correcto?, que haya una constancia de estos comportamientos, porque justamente a partir de esa constancia es que el sujeto activo va a pretender sostener un acto de connotación sexual con su víctima. Ahora bien, de otro lado tenemos el delito de chantaje sexual, ¿no?, que de acuerdo a su artículo 176C precisa el que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de las tecnologías, ¿no?, para obtener de ella una conducta de connotación sexual, será reprimido con 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? Y una agravante que se establece en su segundo párrafo es que será la pena no menor de 3 ni mayor de 5 años cuando el agente utilice eh, o amenace a la víctima con difundir imágenes, materiales audiovisuales o audios de contenido sexual en los que aparece o participa. Muchas veces sucede que las parejas, en el ámbito de su intimidad, deciden filmarse o conservar algún registro de dicho acto sexual para efectos de conservarlo en su intimidad. Pero, ¿qué sucede muchas veces? Que uno de ellos, para así sostener, luego de la ruptura amorosa, una relación sexual con quien fue su pareja, le amenaza diciéndole que va a difundir a través de las redes, por ejemplo, este material que han decidido anteriormente conservar para ellos. Entonces, quiebra, por lo tanto, esa confianza que hubo en esa relación de pareja y amenaza con exponer su intimidad a partir de estos medios de difusión, como pueden ser las redes sociales. ¿Y qué es lo que busca con ello? Pues que quien fue su pareja sostenga nuevamente un acto sexual, pero para ello busca quebrar su voluntad, busca coaccionarla a partir de esta amenaza para que la víctima acceda a sostener este acto sexual de manera forzosa, de manera inducida, ¿no?, a partir de esta amenaza. Entonces, de allí que se justifique esta mayor reproche, ¿no?, que va de 3 a 5 años cuando se trate de difundir imágenes o materiales audiovisuales con contenido sexual a través de, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, fíjense ustedes que este artículo 176 del Código Penal tiene como verbos rectores puntualmente dos comportamientos, ¿no? Dos comportamientos que vienen a ser la amenaza y el intimidar, ¿no? El intimidar es producto de la amenaza. A partir de la amenaza es que se logra intimidar a una persona. ¿Y qué es la amenaza? La amenaza, pues, es el anuncio de un mal. Por ejemplo, si es que
se nos ocurre un agente, un sujeto activo, le amenaza a la víctima con golpear a un ser querido de ella para efectos de se termine por decidir a sostener un encuentro íntimo con el sujeto activo. Busca entonces, a través de este anuncio de un mal futuro, provocar intimidación en su víctima para que, en contra de su voluntad, decida sostener un acto sexual con el sujeto activo. Se trata, por lo tanto, de una manifestación respecto de algo que va a suceder en su perjuicio, pero también puede ser en perjuicio de terceros, que le hicieran despertar en la víctima tal preocupación que decida, por lo tanto, sostener este acto sexual que exige el sujeto activo. Bien, entonces, no necesariamente la amenaza está o debe dirigirse sobre la víctima, sino que también puede dirigirse sobre terceras personas. E incluso podría también sostenerse que la amenaza podría dirigirse respecto de bienes preciados de la víctima, que como consecuencia de dicha amenaza se vea en la obligación de acceder a estas peticiones sexuales. ¿Ok? Ahora, seguidamente, en cuanto a los demás elementos del tipo penal, hacer hincapié en que nuevamente estamos ante un delito común, porque cualquier persona puede calificar como autor de este ilícito penal. El sujeto pasivo aquí no se precisa, ¿correcto?, de alguna edad, ¿no?, de algún consentimiento, ¿bien? Y por lo tanto, podría ser cualquier persona sujeto pasivo del delito. Como medio, de la misma forma, se precisa que puede ser cualquier vía, cualquier forma a través de las cuales se busca quebrantar la voluntad de la víctima mediante la amenaza. Bien, pueden ser correos, pueden ser llamadas, pueden ser mensajes de texto. Entonces, de cualquier forma, es que vamos a comprender que pueden realizarse estos comportamientos penales. Nuevamente, ¿qué bien jurídico vamos a identificar como aquel que se pone en riesgo a partir de estas conductas? La libertad sexual. La libertad sexual viene a ser el bien jurídico que se busca proteger a través de este tipo penal de la libertad sexual. Porque ya vemos que se trata de un comportamiento que busca poner en peligro la libertad sexual de la víctima, porque a través de la amenaza o la intimidación busca que su víctima acceda a ese requerimiento forzoso para sostener un acto de connotación sexual. Entonces, nuevamente, aquí el tipo penal tiene como bien jurídico protegido a la libertad sexual. Y de la misma forma, el aspecto subjetivo viene a ser el dolo, seguido de un elemento de tendencia interna trascendente. Esto es, el agente tiene conocimiento de que a partir de su anuncio, de a partir de su amenaza, va a quebrantar la tranquilidad de la víctima, va a quebrantar su libertad para efectos de decidir, para efectos de determinarse en el ámbito sexual y por lo tanto va a buscar obtener justamente la realización de este acto de connotación sexual con su víctima. Bien, entonces, a modo de conclusión, decir algunas ideas. El delito de acoso sexual y el delito de chantaje sexual significan un adelantamiento de la barrera de intervención del derecho penal. ¿Y ello por qué? Porque son delitos de peligro, no son delitos de resultado. No requieren para su configuración que se haya producido el hecho sexual, sino que castigan más bien actos preparatorios que van en la línea de que se realice de manera forzosa, de manera intimidatoria, ¿no? A partir de las amenazas, el acto sexual en agravio de la víctima, cuya voluntad se ve quebrada justamente a partir de estos verbos rectores. Entonces, estos tipos penales que hemos visto al día de hoy no son delitos de resultado, son delitos de peligro, porque a partir de observar, vigilar, asediar a la víctima, se busca sostener un contacto con ella para así mantener un acto de connotación sexual. Esto es, no sucede el mismo, finalmente.
y por lo tanto estamos ante un delito de peligro en lo que respecta al delito de acoso sexual. Y lo mismo con el delito de chantaje sexual. Nos damos cuenta que los verbos rectores son el que amenaza o intimida a su víctima para efectos de sostener un acto de connotación sexual. Esto es, no requiere para su perfeccionamiento este delito de chantaje sexual que el acto sexual se haya consumado, que se haya llevado a cabo, sino que es suficiente para efectos de castigar a alguien por un delito de chantaje sexual que haya amenazado a su víctima con difundir el material en cuanto a imágenes o videos que la involucren a través de las redes, ¿no? Para efectos de que su víctima, ante dicha amenaza, decida sostener el acto sexual que le requiere el sujeto activo. Entonces, ya ese hecho de ser constatado en cuanto a la amenaza nos va a llevar a sostener que se ha configurado este ilícito penal. Bien, luego puede incurrirse en otros comportamientos como violación sexual, efectivamente. Y es por ello que se busca esta tipificación de estos actos previos a los ya comentados en las sesiones anteriores respecto a los temas de actos o tocamientos indebidos y también respecto a los delitos de violación sexual. Y como otra conclusión importante resaltar, que justamente ambas figuras delictivas que son el acoso sexual y el chantaje sexual llegan a su pico más alto cuando la víctima es ultrajada sexualmente o asesinada, ¿no? Recordemos que el feminicidio viene a ser entendida como la forma más grave a través de la cual se materializa la violencia contra la mujer. Y no podemos negar el hecho de que antes de haber sucedido este fatal desenlace, que es la muerte de la mujer, muchas veces las víctimas son seguidas por su acosador, son víctimas, ¿no?, de acoso sexual y al no acatar o al no someterse a estas peticiones por parte de estos sujetos activos, sucede también que estos últimos, ante la frustración de no lograr su cometido, deciden por poner fin a la vida de su víctima. Entonces, importante tener ello en consideración. Me parece que para efectos de la sesión hemos ya concluido. Quedo yo atento a las preguntas que pudieran formularse para poder, en la medida de mis posibilidades, absolverlas con mucho gusto. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna interrogante, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Sí, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta por parte de los participantes. Ha quedado todo claro. Muchísimas... Ah, no, sí, sí hay una pregunta. Fabiano pregunta si podría dar ejemplos de cómo se considera el acoso o qué acciones se consideran acoso. Claro, si me permite, bien, el acoso sexual se entiende como un acto de hostigamiento, como un acto de persecución, de vigilia, de observación sobre una persona que no consiente dichos actos, es más bien que los rechaza. Y en consecuencia, ante dicho conocimiento que se le pone al sujeto activo, él persiste en su propósito, que es finalmente sostener un acto de connotación sexual con la persona que asedia, con la persona que hostiga, con la persona que observa y con la que busca tener un contacto precisamente para concretar estos actos de connotación sexual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar actos de acoso sexual? ¿No? Vemos, por ejemplo, las constantes invitaciones para reunirse con
la víctima en un espacio como lo es un hotel. Vemos también estas propuestas de ofrecer algún tipo de pago, algún tipo de beneficio con el propósito de concretar también un acto de connotación sexual. Entonces, estas modalidades materializan justamente estos conceptos, estos elementos de actos de connotación sexual. Muy bien. Anderson, Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Ya con esto concluimos con su sesión. Gracias por haber aceptado la invitación de B-Lawyer, por compartirnos su tiempo, su conocimiento. Esperamos en otra oportunidad, doctor, volver a contar con su amable participación. Nosotros estaremos sumamente encantados de contar con usted. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. muchas gracias a ti y también a todos quienes conforman BitLawyer, a los participantes también. Esperamos vernos en otra ocasión próximamente. Muchas gracias, doctor.